¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Nuestro tema que estamos compartiendo lo hemos titulado Momentos o el final. Y hemos estado hablando de que la vida del creyente se puede definir por su culto, por su lucha y por su vida, o por su culto, por su vida y por su lucha. Su culto es lo que lo relaciona con Dios, su lucha es lo que lo relaciona con su entorno y su vida es lo que lo relaciona consigo mismo. Es por eso que si el culto es falso, la vida será falsa, y si la vida es falsa, la lucha será falsa. Por eso la vida de los fariseos fue recriminada por el Señor, porque era una vida falsa, una vida que aparentaba ser algo, pero que en la realidad y en lo profundo no era nada. Basta con leer el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo para darnos cuenta la manera como el Señor se refiere a ese grupo de religiosos de su tiempo y a ese grupo de religiosos de todos los tiempos. Y la palabra que se reitera allí es ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de vosotros, ay de vosotros. La razón de eso es porque su vida era una vida falsa. La palabra que se utiliza en muchas ocasiones para referirse a ellos es la palabra hipócritas. Hipócritas que hace referencia no al que vive una vida real, sino al que vive una vida de otra persona. Actúa nada más, es nada más alguien que pretende ser quien no es, que pretende mostrar lo que no es. El cristiano verdadero no necesita actuar. El cristiano verdadero sencillamente lo que hace es vivir lo que hay dentro de él. De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca cosas malas, pero el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El árbol malo no puede dar frutos buenos, y el árbol bueno no puede dar frutos malos. O haced al árbol bueno y su fruto bueno, o haced al árbol malo y su fruto malo. Hay quienes por esencia son árboles malos, y el fruto que van a dar siempre va a ser un fruto malo. Y aunque se vistan de creyentes y carguen Biblia y todo lo demás, siempre van a darse como resultado de su actuación la maldad. Siempre va a aparecer como resultado de su actuar aquellas cosas que no le agradan a Dios y que dañan a otros. Porque cuando un creyente hace algo que no le agrada a Dios, no solamente desagrada a Dios, sino que daña a aquellos que le rodean. Nuestra intención con estos momentos de reflexión es únicamente llamar la atención a alguien para que su vida pueda ser mejor. Entendemos que en todos y en cada uno de nosotros hay errores, hay falencias. Generalmente le digo a la iglesia que miren a la persona que está a su lado, y cuando lo hacen, cuando el hermano mira al que está sentado al lado suyo, entonces le hago una pregunta: ¿cuántos vieron errores en sus hermanos? ¿Cuántos vieron alguna falla en su hermano? La respuesta es innegable, todos las vemos. Luego les digo, el asunto es que a usted también le vieron esas fallas, a usted también le vieron esas falencias. El propósito no es sencillamente señalar o criticar algo, el propósito es hacer un llamado para superar eso. Eso que de repente vino
con la creación, vino con la forma, vino con el empaque en el cual usted y yo fuimos hechos. La gran virtud del cristiano no solamente es reconocer sus errores, sino superarlos. De hecho, la gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento está allí. La persona que tiene remordimiento reconoce sus falencias, reconoce sus errores, reconoce su fracaso, reconoce su caída. El arrepentido igual, el arrepentido también reconoce su fracaso, su caída, sus falencias. El arrepentido también ve sus errores, también ve su situación, pero la gran diferencia es que el que tiene remordimiento se queda en eso, en remordimiento. El que tiene arrepentimiento es capaz de superar aquello que lo llevó a esa condición. Creo que hoy dentro del pueblo de Dios hace falta más arrepentimiento y de repente menos remordimiento. Por causa del remordimiento, incluso muchos se alejan del Señor. Se alejan diciendo: yo no soy capaz, yo no puedo, yo no lo voy a lograr nunca, así que mejor me aparto de esto. La persona que realmente tiene arrepentimiento, ahora recuerde que la Biblia dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, no a que tengan remordimiento, sino que se arrepientan. Y ese texto que solemos utilizar mucho en momentos de dificultad, en momentos de adversidad: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sin lugar a dudas, también es un llamado al arrepentimiento. Y dice la Biblia que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El mundo está lleno de gente con remordimiento, pero el cielo está lleno de personas que tuvieron un momento de arrepentimiento. El arrepentimiento no solo te lleva a llorar por tu pecado, sino que te da la fuerza para dejarlo. El arrepentimiento no solamente te lleva a sentirte mal por lo que hiciste, sino que te da la fuerza para no volverlo a hacer. El remordimiento solo te lleva a llorar por un rato. El remordimiento es aquello que llevó a Judas a buscar el perdón en las personas equivocadas y en el lugar equivocado. Luego de que Judas se da cuenta de todo lo que ha sucedido, va donde los sacerdotes, es el error, y les dice que ha pecado entregando sangre inocente. La respuesta de los sacerdotes es: ¿y a nosotros qué? Allá tú. Ese no es mi problema, ese es tu problema. El remordimiento te lleva a buscar la solución en el lugar y en las personas equivocadas. Mucha gente corre a los confesionarios, corre incluso a los templos, buscando que alguien les resuelva su crisis, su situación, su dificultad. Pero el verdadero arrepentimiento te va a llevar al lugar y a la persona correcta. Y el lugar correcto es a los pies del Señor, y la persona correcta es el Señor. Por eso es que cuando nosotros vemos el ramillete de los 12 que el Señor escogió para él, ninguno era perfecto. Todos tenían sus errores, todos tenían sus situaciones, pero estaban con la persona correcta, estaban en la posición correcta y estaban en el lugar correcto, caminando con él, a excepción de uno que estaba en el lugar equivocado. Por eso el anhelo de estas reflexiones es que podamos mirar en nosotros mismos. No se trata de mirar a nadie, es en mirar en nosotros mismos donde hay una falencia, y con la gracia y la bondad de Dios poderla superar, poderla corregir. Una vida falsa es una vida hipócrita, es una vida farisaica, es una vida religiosa. Qué bueno, yo veo a través de la Biblia que a Dios le agrada más
el pecador arrepentido que el santurrón presumido. Reitero esa frase, a Dios le agrada más el pecador arrepentido que el santurrón que se cree mucha cosa, que se cree en lo máximo. A Dios le agrada más que vengamos ante Él con nuestras falencias a que vengamos ante Él con una máscara, con una apariencia. De hecho, nadie nos conoce mejor que Dios. Nadie sabe mejor quiénes somos y lo que somos que nuestro Dios. Tratar de engañar a Dios es la peor torpeza que puede cometer alguna persona. Dice la Biblia, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, y finalmente todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El pecador arrepentido agrada a Dios. El santurrón enaltecido es aborrecido por el Señor. El coro aquel, que es un salmo, dice: Dios atiende al humilde, pero al altivo Dios lo mira de lejos. La diferencia entre Saúl y David es que Saúl buscaba el engrandecimiento humano. David buscaba la misericordia de Dios, buscaba el perdón de Dios. Siempre David sintió que su pecado era terrible, que ofendía a Dios y no quería hacerlo. Saúl solo quería que lo honraran delante del pueblo, que lo presentaran como el gran Saúl. Y hoy en día hay muchos Saúles en muchos lugares, en muchos altares, en muchos grupos musicales que presumen una santidad que a lo mejor realmente no existe. Y por eso se citan versículos a medias: sin santidad nadie verá al Señor. Pero eso no dice el versículo. El versículo concretamente dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si usted se toma la molestia de ir a la carta a los hebreos, si usted se toma la molestia de leer la palabra del Señor, se dará cuenta que la Biblia dice concretamente que debemos seguir la paz con todos. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si usted estudia un poco de gramática, se dará cuenta que esa "y" en medio de las dos frases es una conectante, conecta una idea con la otra, pero no elimina una en prejuicio de la otra, sino que más bien conecta las ideas. Y aquí lo que está diciendo el escritor es: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y cita primero la paz con todos. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo, estad en paz con todos los hermanos. Y finaliza diciendo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Por eso hablamos de una vida falsa, de una lucha falsa, y hablamos de un culto falso. ¿Y qué lleva a una persona a vivir ese tipo de vida? A vivir ese tipo de... Lo peor que le puede pasar a una persona es creer ser lo que no es y darse cuenta al final que no era lo que pensaba que era. Darse cuenta al final que no era más que un imitador, que no era más que un mimo, que no era más que un actor en una vida que se llama la vida cristiana. Lo primero es que las personas niegan su voluntad a la palabra de Dios. Cuando nosotros negamos nuestra voluntad a lo que Dios está ordenando a través de su palabra, pues eso nos va a llevar a un culto falso, a una vida falsa o a una lucha falsa. Porque lo que hace que nuestro vivir tenga realmente la connotación, la profundidad, el poder que debe tener, es que nos sometamos a la palabra del Señor. Usted puede trazar sus caminos, por eso dice la Biblia que hay camino que al hombre le parece derecho. Hay gente que le parece que está bien lo que está haciendo.
Y si usted les pregunta, están bien. Es más, algunos dicen que Dios les habló, que fue Dios el que les reveló, que fue Dios. Y sin embargo, su actitud, su forma de vida, no es consecuente a lo que ellos están expresando con su boca. El verdadero cristiano no está actuando una vida, la está viviendo. Y la vida se debe vivir con todos sus matices, con todas sus cosas, con todas sus situaciones que se presentan en el andar. Cuando usted emprende un camino a través de una montaña, a través del campo, usted no puede detenerse ante un obstáculo, tiene que superarlo, tiene que seguir caminando. Lo segundo es que aquellos que no rinden su voluntad a la palabra de Dios, comienzan a tener un vacío en el alma, andan en la vanidad de su mente. Esto lo tomamos de Efesios capítulo 4 y versículo 17 en adelante. Efesios capítulo 4 versículo 17, Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, que no han entregado su voluntad a la palabra de Dios, han negado su voluntad a la palabra de Dios. Dios dice esto, pero yo hago lo que yo quiero. Dios dice que las mujeres se sometan a sus maridos, pero son ellas las que mandan. Son ellas las que dirigen, son ellas las que deciden, son ellas las que toman decisiones y su propio marido sencillamente es un monigote que va detrás de ellas. Pero usted puede darse cuenta que creen que están haciendo bien. Otros es al contrario. Humillan a sus esposas, las someten a la fuerza y luego piensan que están haciendo bien. Entonces tenemos que darnos cuenta que debemos someter nuestra voluntad, no negar nuestra voluntad a la palabra del Señor y no caer en la vanidad de la mente, en un vacío del alma, en un vacío constante. Por eso hay creyentes que piensan que cuantas más cosas hagan en la iglesia es mejor. Y algunos, la verdad sería mejor que dejaran de hacer cosas en la iglesia y más bien llenaran su alma de la presencia de Dios y de la gloria de Dios y del poder de Dios. Saúl creyó que la solución era ofrecer el holocausto. Saúl pensó que lo mejor era ofrecer el holocausto. Eso lo llevó a la perdición. Lo mejor era obedecer la orden de Dios. Lo mejor es rendir nuestra voluntad a la palabra de Dios en vez de estar pensando en hacer muchas cosas. La verdad es que hay muchos que en vez de hacer más deberían dejar de hacer lo que están haciendo para que puedan honrar a Dios. Su corazón, su alma está vacía, andan en la vanidad de su mente. Muchos otros, dice aquí el apóstol Pablo, dice que tienen el entendimiento entenebrecido, es decir, no hay claridad en su entendimiento. Realmente no han comprendido la realidad, no han entendido lo que es unirse con Cristo, no han entendido lo que es vivir en Cristo. No es vivir con Cristo, es vivir. Jesús dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Y si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, van a poder llevar mucho fruto. Hay gente que quiere andar con Cristo, pero hay gente que ha entendido que es andar en Cristo, es andar en Él. Con Cristo, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por sí mismo. Entonces hay personas que tienen, por decirlo de alguna manera, un apagón en el alma. Hay algunos que tienen un vacío en el alma y hay otros que tienen un apagón en el alma. Santiago dice que el hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es como la ola del mar que es llevado de aquí para allá por los vientos. Y algunas versiones traducen el hombre que es de doble alma, que tiene dos almas, que no tiene una firmeza de ánimo, que hoy
está eufórico y mañana está derrotado. Hoy quiere enfrentarse a todas las huestes infernales y mañana no sabe qué hacer. El cristiano verdadero tiene su alma conectada a la bondad y a la misericordia del Señor. Muchos otros, tal vez también lo que los está llevando a ese tipo de vida es que tienen una enemistad con la gracia, se han enemistado con la gracia de Dios. En otras palabras, son personas que no pueden aceptar la gracia de Dios. Son personas que están intentando hacer algo en vez de dejar que Dios haga algo por ellos. En vez de permitir el obrar de la gracia de Dios, ellos quieren ayudarle a Dios, quieren echarle una mano a Dios. Otros, tristemente, lo que los está llevando a ese tipo de vida derrotada y fracasada es el aumento de cicatrices en el alma, el aumento de aquellas heridas del pasado. Dice la Biblia, por la dureza del corazón. Y nada endurece más al corazón que las heridas que van quedando en el camino. Por eso, una de las cosas que debemos buscar continuamente en el Señor es aquello que se llama sanidad interior, sanar nuestro corazón, sanar nuestra alma. Y eso no lo sana una terapia de grupo, ni lo sana tampoco un encuentro, un reencuentro, un posencuentro, un contraencuentro y el encuentro de todos los encuentros. Eso lo sana una verdadera relación con Dios, el rendirnos realmente a Dios. El ser humano no necesita una regresión. El ser humano lo que necesita es una regeneración. La regresión no es una práctica bíblica ni cristiana, es una práctica chamánica, una práctica que tiene que ver más con el espiritismo, con la brujería y con cosas así. La regeneración es la obra de Dios en la transformación de una vida desde su interior y hacia afuera. Por eso es importante que nosotros vayamos en el camino sanando nuestras heridas, no dejando vacíos, no dejando circunstancias allí. Y por último, una búsqueda insaciable de la felicidad. En vez de estar buscando la felicidad, lo que debiéramos estar buscando es el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios determinó para nosotros? ¿Qué es lo que Dios determinó para nuestras vidas? Ahitofel y Judas son tal vez el ejemplo más claro de una vida falsa, de un culto falso y de una lucha falsa. Y su final, el de los dos, es que terminaron ahorcándose. Nadie los ahorcó, ellos lo hicieron solos. Personas que pudieron y que tuvieron tal vez una posibilidad mayor. Ahitofel estuvo cerca de David, Judas estuvo cerca de Jesús, y usted y yo estamos cerca de la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, les ruego y requiero esto en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza del corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. La enseñanza de Cristo es muy diferente. La enseñanza de Cristo es de espíritu y de vida. Vuélvete a Dios. Sí, tú evangélico, vuélvete a Dios. Tú, líder de iglesia, vuélvete a Dios. Tú, descarriado en el templo, vuélvete a Dios. Porque eso que vives no es lo que Cristo te enseñó. Es lo que tu corazón desviado te guía a hacer. Aún hay tiempo. Vuélvete a Dios. Él tendrá de ti misericordia. Que Dios les bendiga hoy. Que Dios les guarde. Y vamos hacia adelante con la ayuda del Señor.